Bueno, muy buenos días. Vamos a tratar en esta clase sobre el desarrollo de los conceptos principales que hacen a la teoría general del contrato, es decir, a las disposiciones generales en materia de contratos en el nuevo Código Civil y Comercial flamante y actualmente vigente. En este sentido, vamos a optar por hacer una revisión general de las disposiciones más importantes, de las novedades más salientes que trae el nuevo código, los cambios que se pueden visualizar con respecto a la anterior regulación y para eso nos vamos a ir deteniendo en los aspectos que consideramos más trascendentes de esta nueva regulación. Lo primero que conviene destacar es un aspecto principalmente metodológico, y es que el Código Civil Comercial estructura la disciplina o la materia contractual en el libro tercero vinculado a los derechos personales en general a través de tres títulos: el título segundo, el título tercero y el título cuarto. El título segundo está referido a los contratos en general, digamos, a la teoría general del contrato, que en rigor debería llamarse los contratos en general desde el costado del contrato paritario, es decir, el primer título dedicado a los contratos está dedicado al contrato discrecional, al contrato negociado, al contrato individualmente discutido o contrato paritario. En segundo lugar, el título tercero sobre los contratos de consumo, que merecen una consideración especial en la medida en que el legislador ha creído necesario aquí establecer una suerte de tipo general particular para los contratos, o como lo llaman los autores en los fundamentos, una fragmentación del tipo general de contrato, de tal modo que básicamente tenemos dos áreas de cobertura en la regulación contractual. Por un lado, lo que sería la regulación de la parte general para el contrato paritario y la regulación de la parte general para los contratos de consumo, es decir, los contratos en donde interactúan proveedores y consumidores dentro del vínculo convencional. Finalmente, un título cuarto ya con el tratamiento de los contratos en particular, es decir, con los tipos contractuales especiales a partir de la compraventa y con las novedades de una buena cantidad de tipificaciones novedosas que el Código Civil Comercial establece y trae en esta novel regulación. Decíamos que respecto de los contenidos de la parte general, es decir, el título segundo y el título tercero, nos encontramos con una regulación residual o global del contrato paritario a partir del artículo 957, que sin embargo tiene la característica de haber incorporado un bloque normativo particular para los contratos por adhesión sometidos a cláusulas generales. Esto es una curiosidad que merece ser destacada en el Código, por cuanto se ha vinculado la regulación del contrato por adhesión dentro del capítulo del consentimiento contractual del contrato paritario. Digamos, esto que hubiera sido más afín emplazarlo en las normas sobre contratos de consumo, sin embargo, los autores han decidido incluirlo dentro de las normas generales del contrato. De allí que uno podría decir que hoy por hoy tenemos tres tipos generales de contratos y no dos: por un lado el contrato paritario, por otro lado el contrato de consumo, el contrato celebrado por consumidores y proveedores, y en el medio la regulación del contrato por adhesión a condiciones generales, que si bien es una característica inalterable y permanente en los contratos de consumo, el hecho de que se celebren por adhesión a condiciones generales, también habría un sector de contratos en los que no necesariamente intervienen consumidores y que sin embargo son celebrados por adhesión, por ejemplo, en el ámbito de la contratación interempresarial. De tal modo que a cada uno de los bloques normativos o a cada una de las áreas de tipos generales de contrato le corresponde una lógica regulatoria distinta que de alguna manera el Código trata de establecer. Desde luego, que la mayor parte de las disposiciones, esto responde quizás a un criterio tradicional, no necesariamente a una tendencia de la contratación actual, concreta y que vivimos cotidianamente, pero decía, respecto de este criterio tradicional,
es que se ha optado por dedicarle la mayor parte de las disposiciones relativas a la parte general de los contratos a este contrato paritario, a este contrato que supuestamente nace de la libre regulación y de la libre negociación entre las partes. Por lo tanto, adentrándonos en los aspectos más importantes de la regulación de este contrato paritario a partir del 1957, lo primero con lo que nos topamos es con una definición de contrato en esta norma, el 957, que recoge algunas críticas que la doctrina ya había hecho a la definición del contrato del Código de Vélez, del viejo artículo 1137, en donde no se aludía estrictamente al contenido patrimonial del contrato, sino que se hablaba de un acuerdo de voluntades destinado a arreglar derechos. El 957 opta por definir al contrato a través de su naturaleza jurídica, que es la de un acto jurídico. Entonces el 957 nos dirá que el contrato es un acto jurídico mediante el cual las partes manifiestan su consentimiento para crear, modificar, conservar, transferir o extinguir derechos en el campo patrimonial, con lo cual se superan algunas deficiencias técnicas que tenía el artículo 1137 del Código de Vélez en la definición de contrato. Posteriormente, el Código establece cuáles son las categorías de contratos o los binomios de contratos, digamos, establecidos a través de clasificaciones legales que también son clásicas. Habla de los contratos bilaterales y unilaterales, de los contratos onerosos y los contratos gratuitos, y la novedad en este punto es que se ha suprimido una categoría de contratos propia del Código Civil de Vélez y con un origen más bien romanista, que era la de los contratos reales, es decir, esa clase de contratos que se perfeccionaban por el hecho de que una de las partes entregara a la otra una cosa, la cosa objeto del contrato, y recién ahí el contrato quedaba perfeccionado, lo que invalidaba o lo que restaba virtualidad a cualquier acuerdo de voluntades previo a la entrega de la cosa en contratos como el mutuo, el comodato, el depósito o la renta vitalicia, que eran precisamente contratos reales para la vieja regulación. Bueno, ahora han desaparecido los contratos reales, de tal suerte que todos los contratos son consensuales y se perfeccionan con el consentimiento de las partes. La eliminación de la categoría de los contratos reales también era una recomendación doctrinaria de viejo cuño, digamos, en donde se estaba propiciando que no, digamos, se justificaban las razones para el mantenimiento de una categoría de contratos que complicaba más las cosas porque no brindaba acción de cumplimiento a aquel que se veía afectado por la falta de entrega de la cosa, pese a que las partes pudieran haber previamente establecido de común acuerdo su voluntad de contratar. Por lo tanto, hoy contratos como el mutuo o como el comodato son contratos consensuales. En segundo lugar, otra novedad en la clasificación o en las categorías de contrato es que, tomando un criterio propio de la doctrina italiana, nos encontramos con que los contratos conmutativos y aleatorios son una subcategoría de los contratos onerosos. Es decir, que vamos a predicar de un contrato que sea conmutativo y que las partes conozcan de antemano las ventajas y desventajas que les acarrea si el contrato es oneroso. En cambio, si el contrato es gratuito, no nos preguntaremos si es aleatorio o si es conmutativo, porque se parte de la base de que los sacrificios solamente son para una de las partes y no para ambas. En materia de los elementos esenciales del contrato, y comenzando por el consentimiento contractual, acá hallamos muchos aspectos novedosos en la regulación del nuevo código. En primer lugar, el código establece pautas para el proceso formativo del contrato, entendiendo por tal, nuevamente hago esta aclaración, al contrato por adhesión, al contrato paritario, el contrato negociado individualmente entre las partes, y fija reglas bastante detalladas, de las cuales carecía el viejo Código Civil, para la regulación de los distintos tramos
de este proceso formativo. En este sentido nos vamos a encontrar con algunas manifestaciones que pertenecen a lo que la doctrina llama la etapa de ideación del contrato, la etapa en donde los hasta ese momento tratantes o negociantes se vinculan y establecen algunas bases en virtud de las cuales van a negociar lo que será el acuerdo final o el acuerdo definitivo. En este sentido, encontramos en el artículo 993 la alusión a las cartas de intención como digamos, documentos en donde las partes asumen el compromiso de negociar bajo ciertas bases para celebrar o teniendo en miras un contrato que luego de que se presenten algunas condiciones que los mismos negociantes han fijado, puedan estipular el contrato definitivo bajo esas bases que figuran en la carta de intención. En segundo lugar, encontramos que también se ha tomado el trabajo, el código, de que algunas etapas, otras etapas de las tratativas previas, incluso más avanzadas, puedan quedar documentadas y tengan efecto jurídico, pese a que los contratantes no han llegado a un consentimiento pleno sobre todos los elementos del contrato. Es lo que sucede particularmente con la norma del artículo 982, que se refiere al acuerdo parcial, es decir, aquellos casos en donde el íter contractual se va fraccionando en distintas etapas y probablemente no se haya alcanzado el momento, la instancia en que las partes puedan decidir celebrar un contrato pleno, completo y definitivo, y sin embargo el Código establece en esta norma que estos acuerdos parciales, sucesivos o fraccionados, en la medida en que reflejen un consentimiento o un consenso sobre los datos básicos de la operación, podrán tener eficacia jurídica, podrán tener valor. Concretamente lo que dice el Código es que si existe un acuerdo sobre los elementos esenciales particulares de ese contrato, este acuerdo parcial va a tener virtualidad, va a tener efecto. Esto es una modificación trascendente de las reglas del Código de Vélez. Vélez había previsto un contrato mucho más rígido, en donde el acuerdo tenía que ser completo, donde todos los antecedentes constitutivos del contrato debían estar conformados en la oferta y luego en la aceptación. Esto lo decía el artículo 1148. De tal modo que no había posibilidad de celebrar un contrato al que le faltasen algunos datos constitutivos de la operación. En este sentido, lo que se advierte claramente es la intención de los autores de fijar un contrato o un modelo de contrato con una fisonomía un tanto más abierta o más flexible, es decir, que permita tener por configurado el contrato pese a que le pueda faltar algún elemento. En el caso concreto de los acuerdos parciales, uno podría decir que si se ha fijado entre las partes el acuerdo entre el objeto y el precio, el contrato se considera concluido, aunque no haya una plena conformidad sobre otros elementos o datos accidentales de la operación. Y en la misma línea de validar algunas manifestaciones previas al contrato, encontramos una regulación novedosa porque esto es algo que no teníamos en el viejo ordenamiento, de lo que es la responsabilidad precontractual. Todo el régimen de la responsabilidad nacida antes de la formación o durante la formación del contrato y antes de la prestación del consentimiento era más que nada una categoría que la doctrina y la jurisprudencia habían reconocido en muchos casos en los que se debatía, por ejemplo, si ante el hecho de causar daños a alguno de los negociantes en la etapa formativa del contrato, debido al apartamiento, a la ruptura intempestiva de las tratativas, era dable obtener un resarcimiento económico pese a que el contrato no se había celebrado. Bueno, en este sentido, la nueva regulación, la regulación del Código Civil y Comercial, acepta esta tesis de la responsabilidad precontractual, insisto que ya tenía una acogida normal en la jurisprudencia argentina, entendiendo que el deber de buena fe es una
instancia clave en las negociaciones precontractuales y que todos los negociantes están obligados a comportarse de buena fe, esto lo dice el artículo 991, durante las tratativas, es decir, el deber de buena fe no solamente se extiende a la celebración o a lo que pasa después en la ejecución y la interpretación del contrato, sino que, en consonancia, insisto, con algunas enseñanzas autorales, se dice el deber de buena fe también comprende las negociaciones previas, es decir, es necesario actuar de buena fe durante las tratativas para evitar, como establece la norma, frustrar injustificadamente estas tratativas. Una forma de frustrar injustificadamente estas tratativas es disponer una ruptura de manera intempestiva, como decíamos antes, de negociaciones que ya han avanzado y que han generado confianza entre las partes, tendientes a que la operación finalmente se va a celebrar. Muchas veces estas negociaciones llevan a que alguno de los negociantes realice gastos, erogaciones, desplace bienes, teniendo en miras un contrato que finalmente no se va a celebrar. Y si bien esto es una contingencia que puede ocurrir, y hay que tener en cuenta que en este sentido el Código Civil y Comercial adopta un principio liminar en esta materia, que es el artículo 990, que dice que en rigor las partes son libres para promover tratativas contractuales y para abandonarlas en cualquier momento. Es decir, se parte de la base de la libertad de configuración, mejor dicho, la libertad de concertación contractual, no obstante ello, se deja claro que durante esas tratativas preliminares las partes están obligadas a comportarse de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. A su vez también se fija una regla de confidencialidad en el artículo 992, que también es importante y que responde a una necesidad que también se presenta en muchas de estas negociaciones precontractuales, en donde las partes, los negociantes, se transmiten determinadas informaciones, en algún caso de carácter sensible o de carácter confidencial, que merecen ser enmarcadas estrictamente dentro de esas tratativas y que no pueden ser desviadas más allá de los fines de esa operación que se programa o que se proyecta entre las partes. En este sentido, el 992 establece que hay un deber calificado de confidencialidad cuya violación para la parte que lo realice está penado con la responsabilidad civil y con la necesidad de resarcir el daño derivada de la frustración de este deber de confidencialidad. Es decir, se regulan y se fijan deberes precontractuales que permiten hoy por hoy decir que la responsabilidad precontractual ya tiene una base legal, una base normativa concreta y no meramente pretoriana, como hasta ahora se imponía establecer. Además de esto, en esta etapa preliminar del contrato, también el Código reconoce la existencia de algunas manifestaciones de contratos previos que no estaban reconocidos o no estaban regulados en el ordenamiento derogado y que tiene que ver con algunas etapas de contratación incipiente que las partes deciden establecer antes de fijar las bases de un contrato definitivo, como sucede, por ejemplo, en lo que se conoce como la modalidad de contrato de promesa, en donde las partes deciden establecer algunas reglas en función de las cuales van a contratar de darse determinadas circunstancias, o el contrato de opción. Bueno, esas manifestaciones precontractuales las vamos a encontrar también en los artículos 994 a 996, es decir, contratos previos o preliminares antes de la formación de un contrato definitivo. Y es otra de las novedades que trae el Código Civil y Comercial. Siguiendo con el desarrollo de los elementos esenciales del contrato, nos encontramos con que en el objeto contractual no hallamos particularmente una regulación que implique un cambio drástico con relación a las reglas que ya conocíamos.
Si bien las normas van a ser un poco más extensas y va a haber un régimen más detallado en esta materia, que lo vamos a encontrar además de las disposiciones propias del acto jurídico, artículos 279 y 280, en algunos artículos de la teoría general del contrato, particularmente los artículos 1003 a 1011. Allí se reproducen algunos de los principios ya conocidos en esta materia, como por ejemplo el requisito de que el objeto deba ser posible desde el punto de vista fáctico y jurídico, ya sea un objeto que verse sobre dar, hacer o no hacer, que el objeto sea determinado o determinable. Nuevamente aquí encontramos esta tendencia del código a validar o a legitimar contratos en donde eventualmente algunos elementos no estén fijados. Esta referencia tiene que ver particularmente con el artículo 1005, que dice que el objeto de un contrato o la cantidad, que siempre puede ser determinable, no así el género o la especie del objeto de un contrato, pero en cuanto a la cantidad, se puede considerar válida o determinable en la medida en que se establezcan criterios suficientes para su individualización. Es decir, que ni siquiera se reglan de manera específica o de manera rígida de qué forma las partes tienen que establecer mecanismos para la fijación de la cantidad, sino a través de cualquier procedimiento que las partes designen como válido. Esto quiere decir que nuevamente se adscribe a un sistema o a una fisonomía más abierta, más flexible de contrato, en la medida en que las partes ya han prestado su consentimiento básico para la operación. Por supuesto, se ratifica la regla de que el objeto de los contratos debe ser lícito, es decir, no contrario al orden público, a una norma expresa del ordenamiento, a estándares generales, es decir, tanto a lo que se refiere a la ilicitud formal como a la ilicitud material e incluso a la regla de la moral y de las buenas costumbres. Y finalmente, la idea de que el objeto tiene que pertenecer al campo patrimonial, es decir, el contrato regula básicamente derechos en el ámbito económico y en este sentido la norma ratifica lo que la misma definición de contrato establece, sin perjuicio de que el interés del acreedor, y eso también lo dice alguna norma del Código, puede ser un interés de carácter patrimonial o extrapatrimonial, tiene que ser un interés legítimo, pero no necesariamente tiene que tener contenido económico ese interés o esa finalidad. Precisamente hablando de la finalidad, hay algunas disposiciones interesantes en materia de causa del contrato, que también las vamos a encontrar dispersas o diseminadas en distintos bloques normativos. Por un lado vamos a encontrar disposiciones de causa en la sección de los actos jurídicos, artículos 281 a 283, y algunas otras en la teoría general del contrato propiamente, los artículos 1012 a 1014. Lo primero que salta a la vista es que se reconoce a la causa fin como un elemento esencial del contrato. Esto, digamos, permite dar por superado un debate que yo creo que a esta altura ya de todas maneras estaba superado por la doctrina, respecto a la discusión sobre si la causa fin era un elemento esencial o no era un elemento esencial de los contratos, artículos 500 a 502 del Código de Vélez, donde la amplísima mayoría de la doctrina, por no decir la doctrina unánime en las últimas 2 o 3 décadas, era conteste en que la causa fin era un elemento esencial en la teoría del contrato. Bueno, esto es admitido de manera, digamos, clara y de manera manifiesta en las normas del nuevo código, pero lo más importante es que establece la necesidad de que la causa exista en el contrato no solo al momento de la celebración o de la formación, sino también al momento de la ejecución, al momento del cumplimiento, es decir, en el decurso de la ejecución del contrato. Es decir, admitir que la finalidad del contrato no solamente debe estar al momento de celebrarse, sino que es necesario que el ordenamiento proteja la perdurabilidad de los móviles, dado que en contratos de ejecución continuada o diferida, como es el caso de la locación, para tomar un ejemplo, muchas veces el mantenimiento de una situación fáctica que hace a la finalidad que las partes o una de las partes proyectó
debe subsistir, de tal manera que en caso de frustrarse anticipadamente, ese contrato ya carece de sentido para aquel que lo ha programado y es necesario entonces darle la posibilidad de salirse o de extinguir el contrato. Después nos vamos a referir un poco más a esta situación particular cuando analicemos las causales de extinción o de adecuación del contrato. Y de la mano de esto también hay una norma que le confiere a la causa fin un aspecto mucho más rico que el que suponía en las normas del viejo código, y es el artículo 281, el emplazado de las normas sobre acto jurídico, que reconoce que la finalidad contractual está compuesta por un costado o fase objetiva y por otro subjetivo. El objetivo tiene que ver con entender que toda operación contractual tiene una finalidad concreta, una finalidad económica, un fin inmediato que está autorizado por el ordenamiento jurídico, como dice la norma. Es decir, todo contrato cumple una finalidad, el contrato de compraventa cumple una finalidad de intercambio en donde las prestaciones tienen que estar enlazadas en condiciones de equilibrio, y esto hace a la causa fin de la compraventa. Pero más allá de estos motivos objetivos o propios de la ley, lo que existe también es el reconocimiento de los móviles personales, de los motivos particulares que llevaron a las partes a contratar en tal o cual circunstancia. En ese sentido, el artículo 181 también habla de estos motivos particulares exteriorizados por las partes que, en la medida que resulten esenciales, conocidos por la otra parte, merecen protección, que era aquello a lo que nos referíamos antes cuando decíamos, bueno, la causa del contrato tiene que perdurar durante toda la ejecución, y en este sentido los móviles particulares que un contratante haya llevado a la operación y que el otro los haya aceptado tienen que ser dignos de protección, y en este sentido el Código adopta una directiva muy concreta. También vamos a encontrar algunas particularidades en materia de forma en los artículos 1017, básicamente, el artículo 1017, 1019, entre otros, y sobre todo en una norma que figura en la parte de la clasificación de los contratos, que es el artículo 969, que es una norma que tiene un fin, yo creo, más bien didáctico y explicativo sobre una cuestión que ha sido siempre un tanto compleja, y es entender que la formalidad exigida para un contrato puede cumplir determinadas funciones, y en razón de esas distintas funciones, la omisión de esa formalidad o de esa solemnidad acarrea diversas consecuencias, según el tipo de contrato e, insisto, según el tipo de formalidad exigida por la ley. El 969, como yo decía, discrimina distintas formas del acto contractual según ésta sea meramente probatoria o sea una forma solemne. Si es una forma probatoria, se supone que la forma ha sido fijada o establecida por la ley solo como un medio de prueba del acto, pero su omisión no perjudica la validez del contrato. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en todos los casos en que la ley exige una forma escrita para ciertos contratos, pero no lo hace bajo pena de nulidad o de ineficacia, sino que es una suerte de recomendación que el legislador formula para que las partes puedan, llegado el caso de conflicto sobre el contrato concreto que han celebrado, poder probarlo de manera más digamos, fácil, menos dificultosa en los estrados de la justicia. Del otro lado están los contratos cuya forma es solemne. Esto quiere decir que se ha previsto un grado de intensidad más fuerte respecto de esa forma, y la forma será solemne en aquellos casos en que se entiende que el acto requiere un nivel de reflexión más importante, y la consecuencia será que la omisión de concluir el acto bajo esa formalidad puede traer aparejada la ineficacia. Sin embargo, el propio 969 discrimina los contratos solemnes relativos de los contratos solemnes absolutos. No los llama con esta terminología, pero esto es un poco lo que
lo que se conoce tradicionalmente. Aquellos solemnes relativos son contratos en donde la forma ha sido exigida como recaudo para que el contrato surta sus efectos propios y no como recaudo ineludible para la validez del acuerdo. Es lo que sucede en aquellos casos en donde se exige escritura pública, como por ejemplo en la transferencia de derechos reales sobre inmuebles. El ejemplo típico es el de los boletos de compraventa, los boletos de compraventa inmobiliaria, que responden a una práctica del mercado inmobiliario argentino de mucho tiempo. Evidentemente no cumplen con esa forma solemne de escritura pública. La escritura pública será el recaudo necesario para la transmisión del dominio. Sin embargo, ese instrumento privado de compraventa tendrá la virtualidad o el efecto de generar una obligación de hacer para las partes que les permita recíprocamente exigirse el cumplimiento de la formalidad solemne que es la escritura pública. Es decir, el acto no surte todos los efectos que las partes han previsto, sino que surte alguno de ellos. Se trata de un contrato de compraventa definitivo, pero que no transfiere el dominio. Y finalmente, los contratos formales solemnes, en donde la solemnidad tiene un grado de intensidad mayor y por eso se los llama solemnes absolutos. Es decir, estos supuestos en donde si el contrato no es celebrado por escritura pública, directamente es nulo. Se mantienen los casos que ya establecía el Código de Vélez, por ejemplo el caso de la donación de inmueble, se agrega el de los muebles registrables, esto sí es un cambio respecto de la anterior regulación, la donación de prestaciones periódicas o vitalicias es otro caso en donde también se exige forma solemne, es decir, escritura pública bajo pena de nulidad. En cuanto a la prueba de los contratos, también el nuevo código decide introducir algunas reglas sustanciales sobre la prueba. No nos olvidamos que el tema de la prueba es un tema que merece un tratamiento tanto en los códigos de forma como en los códigos de fondo, respecto de esa distinción que existe entre los medios de prueba que los fija el derecho de fondo y los modos que son parte de las facultades que cada provincia tiene en la regulación del proceso, en los códigos procesales, y en este sentido se establecen algunas reglas, decíamos, sobre la prueba de los contratos. La gran diferencia la tenemos con que el viejo artículo 1190 del Código de Vélez fijaba medios de prueba tasados para los contratos. Esto quiere decir que solamente se podía probar un contrato a través de los medios que taxativamente enumeraba el código, el viejo código en el artículo 1190. Hablaba de instrumentos públicos, instrumentos particulares firmados o no firmados, confesión judicial o extrajudicial, hablaba de presunciones, hablaba de testigos. Sin embargo, acá hay una regla un poco más amplia que implica, creo yo, receptar algunos otros medios de prueba que no estaban fijados por la ley sustancial, sí lo estaban en la ley y lo están en la ley adjetiva, cuando el Código dice en una de las normas, el artículo 1019, que un contrato se puede probar por todos los medios aptos para llevar a una razonable convicción, según las reglas de la sana crítica, lo que significa que cualquier medio que pueda llevar a una razonable convicción puede resultar admisible. Y esto implica también ayornarse a nuevas formas de contratación, en donde, por ejemplo, el soporte electrónico, el Código Civil y Comercial también habla algo de los contratos por medios electrónicos en la parte vinculada a los contratos de consumo en particular, pero decía, en donde hay otros soportes bajo los cuales se puede celebrar el contrato y de esa manera la admisión de medios de prueba que brinden una mayor flexibilidad al intérprete, creo que puede ser tenido como un acierto. Se mantiene de todas maneras la regla según la cual un contrato que sea de uso instrumental, dice ahora el código, antes se fijaba una tasa legal mínima en pesos que había quedado desactualizada, ahora lo que dice el código es que los contratos que sean
usuales instrumentarlos por escrito, no pueden ser probados exclusivamente por testigos. Es decir, es la vieja regla de que un contrato no puede probarse solamente por testigos cuando ese contrato tiene una cierta envergadura mínima que hace que las partes normalmente lo deberían celebrar por escrito. Esto no significa que los testigos no puedan ser un medio de prueba en materia contractual, solo que será un medio de prueba coadyuvante, un medio de prueba accesorio a otros medios de prueba en los casos en que un contrato deba hacerse por escrito o sea usual instrumentarlo. En el plano ya de los efectos del contrato, nos vamos a topar con algunas normas que tipifican situaciones que no habían sido previstas en los códigos precedentes, en el Código Civil y en el Código Comercial, además del caso de los contratos a favor de terceros, a cargo de terceros, o de los contratos hechos por terceros o a nombre de terceros. Vamos a encontrar en los artículos 1029 y 1030 situaciones como el contrato para persona a designar o el contrato por cuenta de quien corresponda, es decir, situaciones particulares en donde se habilitan modalidades contractuales en donde la designación del tercero aún no está clara para las partes al momento de contratar y que sin embargo permite que el acuerdo se celebre válidamente, como podría suceder en los casos de la compraventa en comisión, que era una práctica bastante difundida, que ahora de alguna manera con la norma que regula el artículo 1029 podría considerarse incluida o tipificada legislativamente en el nuevo código. También vale la pena detenerse en los artículos 1073 a 1075 porque establecen el régimen de lo que son los contratos conexos o de la conexidad contractual. Esto es verdaderamente un dato saliente de la regulación de la teoría general del contrato y esto implica el reconocimiento de una situación muy común en la práctica y de una problemática bastante compleja y que tiene que ver con aquellos casos en donde determinadas operaciones económicas requieren de una pluralidad de contratos individuales que entrelazados y que unidos por una causa económica común sirven para alcanzar una única finalidad. Este fenómeno de la conexidad contractual está presente en múltiples actividades económicas, en las actividades financieras, bancarias, turísticas, en la construcción, en fin, en numerosos campos en donde en los negocios vinculados al derecho a la salud, es decir, en donde cada vez más es necesario que se entrelacen una pluralidad de contratos individuales para alcanzar una finalidad. Es lo que sucede, por ejemplo, en los contratos de medicina prepaga, en los contratos de leasing financiero, el fenómeno que se da en muchos contratos turísticos, en fin. Es decir, situaciones en donde es necesario proveer cierta protección al cocontratante que suscribe un contrato individual, pero el que se encuentra inmerso en una multiplicidad de vínculos negociales diversos, pero todos unidos por una causa fin. ¿Cuál es el efecto entonces de postular que existe la conexidad contractual? Bueno, básicamente le permite fijar una regla interpretativa en función de la cual el contrato debe ser entendido como un todo global, es decir, ya no ponemos bajo la lupa cada acuerdo individual porque esto podría implicar desvirtuar la finalidad económica del conjunto, sino más bien entender que un contrato debe ser interpretado por medio de los otros, es decir, en función de toda la operación económica global. Y a su vez se fijan reglas, artículo 1075, que también permite trasvasar las vicisitudes de un contrato a otro de los contratos. Por ejemplo, la excepción de incumplimiento de uno de los contratos puede llevar al incumplimiento de otro de los contratos, la extinción
de alguno de esos contratos puede frustrar la finalidad económica común, es decir, la necesidad de que se propaguen muchas veces los efectos de esta conexidad contractual, saltando un poco las fronteras de lo que es el viejo dogma del efecto relativo del contrato, es decir, que el contrato empezaba y terminaba en lo que las partes habían querido. Bueno, en este caso, esto exorbita claramente el interés de las partes porque implica la presencia de una cantidad de actores mucho más compleja. En materia de interpretación contractual también vamos a encontrar algunas reglas, muchas de ellas reproducen lo que ya nos decía el Código de Comercio. El Código de Comercio tenía básicamente dos normas que eran el artículo 217 y 218 que eran por supuesto aplicables analógicamente también a los contratos civiles, donde se tipificaban las principales reglas interpretativas de los contratos. Bueno, aquí ahora las vamos a encontrar diseminadas en una cantidad de artículos más amplia, los artículos 1061 a 1068. Lo primero que es necesario dejar aclarado es que estas reglas de interpretación de los artículos 1061 y siguientes están referidas estrictamente al contrato paritario, es decir, el contrato negociado. Dado que después vamos a ver, existen algunas directivas específicas para los contratos por adhesión y para los contratos de consumo. En materia entonces de contratos paritarios, estas disposiciones del artículo 1061 y siguientes reproducen la máxima general que implicaría la regla de mayor alcance interpretativo, que es el principio de buena fe, esta idea de que los contratos deben interpretarse de buena fe y de acuerdo a lo que verosímilmente las partes entendieron, pudieron entender, o a las consecuencias que se encontraban virtualmente comprendidas en el acuerdo, aunque no estuvieran formalmente establecidas. Se ratifica, por supuesto, el principio de buena fe, como no podría ser de otra manera, y después se fijan algunas reglas especiales, más allá de esta máxima general, tal como lo hacía el Código de Comercio. En este sentido, vamos a encontrar nuevamente la regla de interpretación subjetiva que tiene en cuenta la intención común de las partes, más allá de la voluntad expresada literalmente en el documento, pero también se ratifica la regla de interpretación literal de los contratos, la regla de interpretación gramatical, que supone que los contratos se interpretan en función del uso corriente, en principio, de los vocablos, la regla de interpretación contextual, que fija los casos de interpretación en función de lo que es el todo del contrato y no solamente de una cláusula, sino entender el contrato como una conjunción armónica de las distintas estipulaciones, la regla de interpretación fáctica, que tiene en cuenta no solamente lo que las partes dijeron en el contrato, sino cómo se comportaron y que en caso de duda constituye una directiva muy relevante para saber de qué manera las partes han interpretado con sus hechos lo que significa el contrato. También la regla de interpretación que tiende a la conservación del acto en caso de duda sobre si el contrato subsiste o si el contrato se extingue. Y finalmente, la regla de interpretación en cuanto a la equidad. Ya no se habla del favor debitoris o del favor del deudor, salvo en los contratos puramente gratuitos, sino en un ajuste equitativo de las prestaciones para los contratos bilaterales, lo cual tiene mucho más lógica que hablar de una regla de interpretación favorable al deudor en un contrato en donde ambas partes se encuentran vinculados por prestaciones recíprocas. Pero paralelamente existen, decíamos, reglas interpretativas propias del contrato por adhesión. Me parece que esto es un acierto innegable del nuevo código que vamos a encontrar en los artículos 985, 86 y 87. Es decir, directivas específicas que ponen bajo la lupa el acuerdo cuando éste es celebrado por adhesión a condiciones generales. Sabemos que uno de los datos más relevantes de la estructura contractual de adhesión es la necesidad de encontrarle reglas hermenéuticas que sirvan para entender que una de las partes ha quedado sujeta al mayor poderío, al mayor poder de imposición que la otra parte le ha predispuesto a través de las cláusulas contractuales. Por lo tanto, la oscuridad o ambigüedad de las cláusulas es algo que se le debe hacer cargar a aquel que ha efectuado
o llevado a cabo la redacción del contrato. Por eso es que se establecen reglas ya conocidas, pero que hoy están de algún modo positivizadas en la norma, como es el principio de claridad, es decir, que en un contrato por adhesión las cláusulas oscuras o ambiguas se interpretan en contra del predisponente, el principio de especialidad, en cuanto a que si coexisten en un mismo contrato condiciones o cláusulas generales y cláusulas especiales, las cláusulas especiales prevalecen, tienen mayor fuerza normativa respecto de las cláusulas generales. También se echa mano a la regla según la cual las cláusulas contractuales no pueden ser sorpresivas, sino que tienen que ser reconocibles. Por ejemplo, lo que sucede comúnmente cuando a través de un formulario de condiciones generales el predisponente reenvía para la regulación de determinadas cuestiones a anexos, a otros documentos contractuales a los que quizás el adherente no tuvo acceso, ni siquiera se le suministró un ejemplar, mucho menos los ha firmado. Bueno, este principio de reconocibilidad exige que solamente van a ser oponibles aquellas cláusulas que figuran en el contrato que ha celebrado el adherente y no en otros instrumentos que le son ajenos o a los que no ha tenido alcance o conocimiento. Lo mismo respecto de la accesibilidad. Las cláusulas contractuales tienen que ser legibles, tienen que ser accesibles o asequibles para aquel que las celebra, de tal modo que nuevamente se castiga un poco la oscuridad o la remisión a términos que no son accesibles para el adherente. No podemos dejar de complementar todas estas reglas de los contratos por adhesión con lo que establece el artículo 1095, que también determina una regla interpretativa general para los contratos de consumo, ya no solamente de adhesión, sino aquellos en los que intervienen consumidores, que es el principio de interpretación contractual favorable al consumidor, de múltiples aplicaciones en la práctica y que ya lo tenía consagrado el artículo 37 de la 24240. De algún modo, esta es una norma que no hace sino ratificar esta disposición de la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, en caso de duda sobre el alcance o la interpretación de un contrato, se estará a la solución más favorable al consumidor y también implica un cambio de paradigma en lo que supone es la interpretación de un contrato paritario. En el ámbito de los efectos particulares y ya avanzando hacia las últimas normas de la regulación en la teoría general del contrato, nos encontramos con algunas situaciones concretas que resultan consecuencias propias de ciertas categorías de contratos, como los bilaterales o los onerosos, y una de ellas es la suspensión de cumplimiento de los artículos 1031 y 1032. De algún modo, estas dos normas vienen a reemplazar lo que era el artículo 1201 del Código de Vélez y que antes llamábamos excepción de incumplimiento contractual. Ahora se lo llama suspensión de cumplimiento y esto tiene que ver con darle la facultad al contratante en un contrato bilateral o con prestaciones recíprocas de suspender el cumplimiento de su propia prestación hasta tanto la otra parte haya cumplido con la contraprestación que le es propia o haya ofrecido cumplir o demuestre que su obligación es a plazo. En rigor, hay una diferencia que es terminológica, antes se lo llamaba excepción de incumplimiento contractual, ahora se le llama facultad de suspender o suspensión de cumplimiento, pero quizás lo más saliente es que al encuadrarlo como suspensión de cumplimiento, el cocontratante puede oponer esta facultad o este derecho tanto como acción o como excepción. Antes solamente quedaba reservado el cocontratante que era demandado por cumplimiento por algún incumplidor, por un demandante incumplidor. Ahora, en este caso, la norma permite que esta suspensión de cumplimiento pueda ser invocada como una pretensión espontáneamente, sin necesidad de haber sido reclamado o demandado el deudor, y decir, bueno, yo preventivamente suspendo mis prestaciones hasta tanto vos no hayas cumplido la parte que te corresponde. Un poco esa sería la lógica del artículo 1031. Complementado con la norma siguiente, con el 1032,
que incluso va un poco más allá y establece lo que el código llama la tutela preventiva. ¿Qué es la tutela preventiva? Bueno, tiene que ver con aquellas situaciones en donde el cocontratante entiende que su contraparte está mostrando una grave amenaza en el menoscabo, lo que significa en el menoscabo patrimonial ante el futuro cumplimiento de su obligación. Algo así como decir, bueno, por la situación patrimonial en la que se encuentra el cocontratante, existe una grave amenaza de que éste no cumpla. Por lo tanto, yo también puedo suspender el cumplimiento o acogerme a esta tutela preventiva que solamente me obligaría a cumplir en caso de que el cocontratante que revela una amenaza a su propio cumplimiento pueda afianzar o pueda asegurar o dar las seguridades de que efectivamente va a cumplir con su prestación. En cuanto a la seña o señal, también, artículos 1059 y 1060, encontramos una modificación, si bien se ratifica la idea de que los contratos pueden contener como elemento accidental una señal para asegurar el contrato o el cumplimiento de ese contrato, lo que se modifica, lo que se invierte es la regla residual que establecía el Código de Vélez en el viejo artículo 1202. ¿Por qué? Porque en el Código de Vélez la seña en los contratos civiles era una seña de carácter penitencial. Esto significaba que las partes podían arrepentirse de la operación y que tenían, esto les traía aparejada una penalidad, una pena tarifada que consistía en la pérdida de la seña para aquel que la entregó o la devolución del doble si el que se arrepentía era quien había recibido la prestación anticipada. En el artículo 1059 del nuevo código se invierte la regla y se entiende que la seña por default o por carácter residual tiene un carácter confirmatorio y no penitencial. Esto significa que toda seña se presume que es dada a cuenta de precio como confirmación o ratificación de la operación y que no permite el arrepentimiento o el desistimiento de las partes. Desde luego que a través de una cláusula especial las partes pueden conferir a esta seña un carácter penitencial y revertir esta facultad y admitirse mutuamente el derecho de arrepentimiento. Se lleva a cabo una regulación de la obligación de saneamiento, tal como se la llama ahora, comprensivo de las garantías por vicios ocultos y por evicción, a partir de los artículos 1033 y siguientes, como efecto natural de todos los contratos onerosos, con un régimen bastante detallado, tal como teníamos en el ordenamiento anterior, en los que quizás se puede advertir como dato saliente el favorecimiento de la acción de reparación de daños que antes estaba concebida en términos muy estrictos. Ahora, si bien también tiene algunos requisitos particulares, parecería que la posibilidad de darle al cocontratante cumplidor frente a quien se obliga por saneamiento en la enajenación de bienes a título oneroso es un poco esta tendencia de darle más resortes o más acciones a aquel que se vea perjudicado. La facultad resolutoria es otro efecto particular, lo que conocíamos tradicionalmente como el pacto comisorio del 1204, 1203 y 1204 del viejo código. Hoy lo tenemos desarrollado en varias normas desde el artículo 1083. Es decir, los principios son básicamente los mismos que conocemos, lo que hay es una regulación más detallada, pero se receptan algunos aspectos que la doctrina había venido propiciando durante mucho tiempo y que básicamente tienen que ver con entender que para que se pueda resolver un contrato bilateral por incumplimiento, el incumplimiento de ese deudor tiene que ser un incumplimiento esencial, es decir, se habla de la esencialidad del incumplimiento. Una medida extrema como dar por tierra con un contrato por incumplimiento requiere precisamente que esa inejecución sea una inejecución importante, grave. ¿Y cómo se mide esta esencialidad del incumplimiento? Bueno, también tomando algunas enseñanzas de la doctrina autoral y de algunas líneas jurisprudenciales, se dice, bueno, el incumplimiento o la esencialidad del incumplimiento puede ser medida tanto desde
una perspectiva objetiva, entendiendo que todo incumplimiento que perturba el contexto del contrato en el que se desarrolla es un incumplimiento esencial. Pero también desde el punto de vista subjetivo, teniendo en cuenta cuál era el interés del acreedor, qué esperaba obtener el acreedor en ese contrato y si acaso ese incumplimiento no termina por frustrarlo. Si el intérprete llega a la conclusión de que ese incumplimiento es suficiente como para frustrar el interés del acreedor, podemos finalmente concluir que existe entonces un incumplimiento esencial que amerita la resolución del contrato, como sabemos, con efecto retroactivo. La teoría de la imprevisión ahora la tenemos en el artículo, la teoría, o mejor dicho, la facultad de adecuar o resolver el contrato ante la excesiva onerosidad, que comúnmente conocemos como imprevisión, del viejo artículo 1198, hoy la tenemos en el artículo 1091. Las novedades estrictamente del Instituto de la Imprevisión en el nuevo código tiene que ver primero con la posibilidad de hacer valer el derecho que confiere al contratante afectado el Instituto de la Imprevisión por vía judicial o por vía extrajudicial. Es decir, el planteo no necesariamente tiene que recaer en la justicia, en la jurisdicción, sino que puede hacerse valer por vía extrajudicial frente al acreedor o frente a la parte beneficiada o no perjudicada. Y la más saliente de las modificaciones tiene que ver con que se le ha conferido al perjudicado o al afectado la posibilidad de ejercer una pretensión autónoma de reajuste o de readecuación de la prestación, que era algo que vedaba el viejo artículo 1198, en cuanto solo le permitía resolver el contrato, y la opción del reajuste o reacomodamiento de las prestaciones era una alternativa subsidiaria que requería que fuera invocada por la parte no perjudicada. Bueno, ahora quien invoca la imprevisión tiene las dos pretensiones autónomas para optar, es decir, por la resolución o por el reajuste o readecuación. Y otra norma emplazada dentro del mismo bloque tiene que ver con la frustración del fin del contrato del artículo 1090, y este es un instituto novedoso. No es novedoso para la civilística nacional, que ya lo ha venido trabajando en múltiples jornadas y congresos, ni tampoco para una buena parte de la jurisprudencia, que la ha aplicado la teoría de la frustración de la finalidad en determinadas causas, pero sí como novedad puramente legislativa. Ahora existe entonces una disposición que regula la frustración de la finalidad. ¿En qué términos? Bueno, básicamente bajo la idea de que es posible que un contrato pueda ser resuelto por aquel que se ha visto perjudicado en razón de un acontecimiento ajeno a las partes y al riesgo que las partes habían asumido al momento de contratar, pierda su finalidad. Esto nos lleva nuevamente a tratar el tema de la causa fin, la idea en virtud de la cual la finalidad contractual debe perdurar y debe mantenerse a lo largo de todo el contrato, y si cualquier situación fáctica altera esta finalidad programada por las partes, es posible, aunque el objeto sea de cumplimiento efectivo y de cumplimiento factible, de todas maneras es posible, decíamos, resolver el contrato. Por esto, decíamos que es importante haber reconocido que la función de la causa no se agota en la celebración, sino que debe reconocerse la perdurabilidad de los móviles subjetivos y objetivos. Y me parece que también en este sentido es un instituto valioso. Y yendo finalmente a la extinción del contrato, hay una pretensión del código de los autores del anteproyecto, que finalmente fue sancionado como código, de superar metodológicamente algunos vicios que tenía el Código de Vélez en el artículo 1200, que era la única disposición relativa a la extinción contractual, y que ahora se encuentra de algún modo desarrollada a través de varias normas. Es prácticamente un capítulo que se le ha dedicado a la extinción del contrato.
lo que en principio puede ser visto como digamos, una iniciativa auspiciosa, también no está exento de algunas consideraciones críticas que se le puedan hacer. En primer lugar, es que los esquemas conceptuales no resultan tan claros como en principio parecen haber sido la intención de los autores. En algunos casos se ve complicado por las excesivas remisiones que hacen unas normas hacia las otras. Y también por una pretensión, yo creo a veces innecesaria, de fijar reglas comunes para todos los institutos. Esto a veces es un común denominador en distintas partes del código, pero en particular en términos de extinción de los contratos, bastaría con ver lo que es el artículo 1078 del código para darnos cuenta que estamos frente a una norma muy pretenciosa, pero asistemática, y que en alguna medida no aporta claridad desde el punto de vista conceptual a las nociones sobre la extinción de los contratos. Fuera de eso, queda claro de que se ha optado por establecer las categorías conocidas en esta materia y regular la rescisión unilateral, la rescisión bilateral, la resolución y la revocación de contratos como categorías extintivas. Finalmente, fuera del ámbito estricto de la teoría general del contrato, ya en las normas sobre responsabilidad, hay un par de cuestiones a las que yo creo que vale la pena referirse hablando de las disposiciones generales del contrato, como por ejemplo la regla que establece cuál es la limitación cualitativa de las consecuencias resarcibles en materia de responsabilidad contractual. Si bien no hay que olvidarse que el nuevo código tiende a una unificación del régimen contractual y extracontractual en muchos de los campos, también en algunos de los otros existen todavía algunas diferencias que permanecen. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, en materia de consecuencias resarcibles. El artículo 1727 establece la regla de que en materia de contratos se responde por las consecuencias previsibles al momento de la celebración del contrato. Hay una tendencia hacia hacia conferirle una especial importancia a la regla de la previsibilidad contractual, es decir, una forma de otorgar seguridad jurídica, se ha dicho, a los negocios, y de establecer límites en función de los cuales se va a fijar el día de mañana una reparación por incumplimiento. En los fundamentos del código se establece que, a mayor información se reducen los riesgos que las partes asumen a través de un contrato, y esto es básicamente de la esencia de la regla de la previsibilidad. Sin embargo, después en el artículo 1727 se establece que, si bien se responde por las consecuencias previsibles al momento de la celebración, hay un agravamiento en caso de dolo contractual, es decir, de la inejecución maliciosa, esto de poder cumplir y no querer hacerlo, y en ese caso se agravan, como decíamos, las consecuencias, y el incumplidor quedaría obligado a responder no solo por las consecuencias previsibles al momento de la celebración del contrato, sino por las consecuencias previsibles al momento del incumplimiento contractual, que pueden ser mayores. Bueno, esta idea de la previsibilidad en el resarcimiento contractual responde, y en los mismos fundamentos se establece, a una tradición jurídica de la jurisprudencia inglesa, jurisprudencia clásica, en caso Hadley, en caso Victoria Laundrie, en donde se rechaza el resarcimiento de ciertos rubros indemnizatorios cuando el incumplidor no tuvo en miras o no pudo prever que ese daño le estaba causando efectivamente a su cocontratante. Bueno, esa es un poco la idea de la norma. Y finalmente, también en el campo de las acciones por incumplimiento, las acciones derivadas del contrato, haremos una última y mínima referencia a la prescripción de las acciones, en donde también encontramos novedades que por supuesto son ineludibles
y muy trascendentes en la sistemática del nuevo código. Se modifica el plazo genérico de prescripción contractual u obligacional que establecía el viejo artículo 4023 y ahora se establece una regla en el artículo 2560 según la cual hay un plazo genérico residual a falta de plazos fijados por normas especiales que es de 5 años. En este plazo genérico de 5 años o quinquenal podrían ubicarse todas las acciones vinculadas a los contratos que no tuvieran por objeto el resarcimiento de daños derivados de la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque para las acciones indemnizatorias por daños derivados de la responsabilidad civil, la norma siguiente, el artículo 2561, fija un plazo de prescripción de 3 años, que también, que la paradoja es que en este caso amplía, el caso de 5 reducía el decenal, el de 3 años amplía el plazo bianual o bienal que establecía el artículo 4037 para la responsabilidad extracontractual. Es decir, que para todas las acciones derivadas de la indemnización de daños por responsabilidad civil, y acá no se está distinguiendo si derivan de un hecho ilícito o derivan de un incumplimiento contractual, el plazo de prescripción pasa a ser ahora de 3 años. Bueno, con esto hemos intentado dar un panorama muy rápido sobre lo que es la revisión de las principales disposiciones del Código Civil y Comercial en materia contractual. Muchas gracias.